Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más para seguir estudiando la palabra del Señor, finalizando ya los días laborales de esta semana, pero lo vamos a hacer como nosotros los creyentes mejor sabemos, que es estudiando y desglosando la palabra del Señor. Y ayer comenzamos a leer el versículo 11 de Mateo capítulo 7 y como se estiró bastante la enseñanza, tuvimos que detener el devocional y hoy vamos, si Dios nos lo permite, a terminar de ver este versículo que es muy interesante. Dice así Mateo capítulo 7 versículo 11: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Ayer jueves veíamos el principio, como decía ahora, de este versículo, cuando el Señor dice que nosotros somos malos. Y ahí me detuve por un rato explicando a qué se refiere esas palabras, donde Jesús nos está denominando a absolutamente todos los seres humanos, y no a unos pocos nada más, como malos. Por favor, no nos olvidemos que estamos inmersos en una enseñanza que Jesús está enseñando sobre la oración. Y lo que pretende hacer el Señor con estas palabras es mostrarnos que si nosotros somos malos, estamos dispuestos aún así a darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno, entonces nos va a dar buenas cosas a quienes se las pidamos. Entendamos algo: Dios es bueno. El libro de los Salmos está repleto de esta afirmación, como por ejemplo el famoso Salmo 107, versículo 1, cuando dice: alabemos al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, y aunque el mundo se quiera empeñar en presentarnos a Dios como malo, no es cierto. Él es bueno. Como buen Padre que es, está deseoso de darnos buenas cosas, pero para poder recibir esas buenas cosas se las tenemos que pedir. Y aquí podría surgir una pregunta: ¿por qué Dios no nos da esas buenas cosas sin que se las pidamos? ¿Por qué se las tenemos que pedir? Bueno, yo creo que la respuesta es bien sencilla, y es que Dios lo que quiere y lo que pretende es que estemos con Él, es que pasemos rato en su presencia. Mira, te explico algo. Si te das cuenta, cuando Jesús establece su equipo de 12 hombres, la Biblia enseña en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y en el versículo 14, que lo hizo con el fin de que estuviesen con Él. Jesús formó un equipo para que ese equipo estuviera con Jesús, para que pasara tiempo con Él. Y es que, por alguna extraña razón, a Dios le place estar con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso entregó a su propio Hijo para morir en la cruz y así nosotros poder tener acceso directo a su presencia. No te olvides que antes de Jesús no había un camino al Padre. Solo una persona, que era el sumo sacerdote, y una vez al año nada más tenía acceso a lo que se conoce como el lugar santísimo, que era una pequeña habitación donde estaba ahí dentro del templo de Jerusalén, donde ahí había como una especie de arcón, de caja, que es lo que nosotros conocemos como el arca del pacto, y allí moraba la presencia de Dios. Pero una vez Jesús muere en la cruz, la Biblia enseña que se abre el camino al Padre. La Biblia nos enseña que cuando Jesús muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo para así poder tener libre acceso a la presencia de Dios. Y mientras en la antigüedad se tenía pavor de entrar en su presencia, porque esa persona, que era el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año, si el pueblo estaba en pecado, el sumo sacerdote moría. Pero cuando Jesús muere, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro, dice el texto. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y es a través de Jesús que podemos tener comunión con el Padre. Pero fíjate todavía algo más precioso. Jesús dice que el Padre quiere darnos buenas cosas a los que se la pidan. Escucha esto, porque Jesús no está diciendo que el Padre nos quiere dar cualquier cosa, sino que quiere darnos buenas cosas. Entonces la pregunta es clara: ¿qué son buenas cosas?
Seguro que más de uno se le pasa por la mente, se le pasa por la cabeza, que las cosas buenas son las cosas materiales. Estoy seguro que más de una persona estará pensando que una casa es una buena cosa, que quizá un coche es una buena cosa, que un marido, que una esposa es una buena cosa, o que cualquier otro asunto puede venir a representar una buena cosa. Pero sin embargo, aquí no hace falta ni que estemos especulando ni imaginando, porque ya la Biblia nos da la respuesta a qué se refiere Jesús cuando dice que el Padre nos quiere dar buenas cosas. Cuando Lucas escribe su evangelio, se refiere también a este mismo asunto, y él dice en el capítulo 11, versículo 13, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, atento, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te diste cuenta? Mientras Mateo dice buenas cosas, Lucas lo sustituye por Espíritu Santo. Así que lo que quiere el Padre es darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo bueno que Dios quiere darnos. Es su Espíritu que el Padre quiere derramar sobre toda carne. Él está deseoso de derramar su Espíritu sobre ti y sobre mí. Te pongo un ejemplo rápido. Si tú te das cuenta, cuando la iglesia primitiva comienza a crecer y a crecer, hay un apóstol que se llama Felipe, que comienza a predicar la palabra de Dios en la región de Samaria. La Biblia nos enseña, en el libro de Hechos, todo el capítulo 8 lo puedes leer, cómo los samaritanos comienzan a recibir la palabra de Dios y multitudes empiezan a entregar a Jesús. Cuando el resto de los apóstoles en Jerusalén escuchan estas noticias de lo que está pasando en Samaria, de que está habiendo un gran avivamiento, Pedro y Juan personalmente deciden presentarse en Samaria. Y la Biblia nos enseña que lo primero que tanto Pedro como Juan hicieron nada más llegar a Samaria es orar por los que se habían convertido para que recibiesen el Espíritu Santo. Pedro y Juan no se interesaron si toda esa gente había recibido, qué sé yo, por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del perdón o cualquier otro asunto. Pedro y Juan solo se preocuparon si ellos habían recibido el Espíritu Santo o no. Más adelante, cuando Pablo va a la ciudad de Éfeso, la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 19, léetelo entero, cómo Pablo se encuentra también a otros discípulos y la única preocupación de Pablo era saber si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y como estos discípulos dijeron que no, Pablo inmediatamente comenzó a orar por ellos para que el Padre derramase el Espíritu Santo sobre sus vidas. El mayor regalo que Dios puede darnos es el Espíritu Santo sobre nosotros. Ese derramar que experimentaron aquellos 120 discípulos el día de Pentecostés. Y es lo mejor que el Padre quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que la pregunta es, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Puedes afirmar que el Espíritu Santo ha venido sobre ti? En el caso de que la respuesta sea no, te animo en esta mañana que puedas hacerle caso a Jesús y que le pidas al Padre el Espíritu Santo en este día. Que le pidas a Dios esa llenura fresca de su Espíritu. Y yo te garantizo que de la misma manera que un padre no le niega a un hijo pan, ni le niega a un hijo pescado que se lo pide, de la misma manera, si tú en este día le pides al Padre su Espíritu, Él te lo va a dar, como dice la Biblia, sin medida. Así que no pierdas esta oportunidad que el Señor te está dando. Amén. Vamos a orar en esta mañana, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Como hemos aprendido o recordado hoy en esta mañana, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios mío, oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas derramando buenas cosas sobre nosotros. Para que sigas derramando tu precioso, tu glorioso Espíritu Santo sobre cada creyente. Oro por todos aquellos que no tienen al Espíritu Santo para que tú, Señor, derrames, como prometiste aún desde el Antiguo Testamento, derrames el Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que te lo pida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, te adoramos y te bendecimos. Guárdanos hoy viernes, todo el fin de semana que tenemos por delante, guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, el lunes, Dios mediante. Si así Dios nos lo permite y nos deja pasar este fin de semana y podemos vernos el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y por cierto, no me he olvidado, te exhorto, te animo, te aliento
a que te congregues este fin de semana, a que pongas tus excusas a un lado, tus argumentos, tus razones válidas, por cierto, son válidas seguro, por las cuales no te congregas, pero apártalas y congrégate. Ve a adorar a Dios en tu iglesia, con tus hermanos, aunque no te gusten los hermanos. A mí hay hermanos que no me gustan, pero los amo igual. Pero ve y adora junto a tus hermanos, a tu Señor, y escucha la palabra. Y ya el lunes me cuentas, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. ¡Bendiciones!